Sexater caminaba por los pasillos de la Academia Militar Galáctica con la frente en alto. Su figura de 2,13 metros proyectaba largas sombras sobre el suelo metálico mientras otros cadetes se apartaban para dejarlo pasar. Las gruesas placas de armadura que cubrían su piel grisácea brillaban bajo las intensas luces, y sus ojos amarillos escudriñaban los pasillos con la confianza de un depredador nato. La academia albergaba a jóvenes guerreros de docenas de especies de toda la galaxia. Los vulcarianos como Sexatara eran conocidos por su fuerza y habilidades de combate. Habían gobernado 3 sistemas estelares durante más de 1000 años, y cada niño valcariano crecía aprendiendo las artes del combate. Sexatara nunca había perdido una pelea en su vida. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy estaba furioso. La clase de combate matutina había sido impartida por la comandante Ayes, una de las instructoras humanas. Era pequeña comparada con la mayoría de las especies de la academia, apenas le llegaba al pecho a Cestera. Pero inspiraba respeto. Incluso los corpulentos cadetes traxianos la escuchaban. La comandante Ayes había pasado toda la clase hablando de técnicas de combate humanas. Mostró videos de humanos derrotando a oponentes más grandes con métodos extraños que Sexatara no entendía. Habló de algo llamado apalancamiento y de usar la fuerza del enemigo en su contra. Puede que los humanos no sean la especie más fuerte ni la más rápida, había dicho la comandante Ayes, pero han aprendido a ganar peleas mediante la inteligencia y la adaptación. Nunca subestimes a un humano en combate. Los demás cadetes asintieron y tomaron notas. Cestara puso los ojos en blanco. ¿Cómo podían ser peligrosas estas suaves criaturas rosadas? No tenían armas naturales, ni armadura, ni fuerza mejorada. Parecían a punto de romperse si alguien les soplaba demasiado fuerte. Después de la clase, Sexatara se quejó con su compañero de cuarto, Krelnak, otro cadete bcariano. Estoy cansado de oír lo grandiosos que son los humanos, dijo Sexatara mientras caminaban hacia el comedor. Son débiles. Solo tuvieron suerte en sus guerras. Cualquier guerrero de verdad podría derrotarlos fácilmente. Krnok se encogió de hombros. Los instructores parecen pensar diferente. Los instructores no han luchado contra ellos, respondió Sexatara. He observado a los humanos de aquí. Se pasan el tiempo leyendo libros y mirando pantallas de ordenador. Evitan las zonas de entrenamiento de combate. Son unos cobardes. Al entrar en el comedor, Setter vio a un grupo de cadetes humanos sentados en una mesa de la esquina. La mayoría hablaban y reían, pero uno leía en silencio un grueso manual de ingeniería naval. Era más bajo que los demás, de pelo castaño y rasgos sencillos. Parecía como si no hubiera participado en una pelea en toda su vida. ¿Quién es ese?, preguntó Stara, señalando al silencioso humano. Krelnak me miró. Ese es Hake Murphy. Está en nuestra clase de guerra táctica. Nunca habla a menos que el instructor le haga una pregunta directa. Sexatara estudió a Hake Murphy con atención. El humano era delgado y de estatura media para su especie. Llevaba la ropa pulcra y limpia. Pasaba las páginas de su libro con precisión. Todo en él le gritaba debilidad a Sexatara. Perfecto, dijo Sexatara con una sonrisa que dejaba al descubierto sus afilados dientes. ¿Perfecto para qué?, preguntó Krelnak. Voy a retarlo a combate. Cuando lo derrote fácilmente, todos verán que los humanos no son los grandes guerreros que dicen ser los instructores. Krelnak parecía preocupado. ¿Estás seguro de que es prudente? Los instructores no estarán contentos si lastimas a un cadete humano. No le haré mucho daño, dijo Cestora. Solo lo suficiente para demostrar mi punto. Cestora se acercó a la mesa humana. Las conversaciones se detuvieron cuando su sombra los cubrió. Hake Murphy levantó la vista de su libro con serenos ojos marrones. Soy Sexaterra del Imperio Valkaren, anunció en voz alta. Te reto a un combate singular en la arena de entrenamiento. Los demás humanos en la mesa intercambiaron miradas. Una de ellas, una mujer de cabello corto y rubio,
comenzó a levantarse. Lisa, está bien, dijo Jake en voz baja. Cerró su libro y miró directamente a Cestara. ¿Puedo preguntar por qué quieres pelear conmigo? La pregunta tomó a Cestara por sorpresa. La mayoría de los guerreros habrían aceptado de inmediato o habrían intentado ceder. Este humano parecía genuinamente curioso sobre sus motivos. Quiero demostrar que los humanos no son los grandes luchadores que todos afirman. Sexaterra dijo, pareces un buen ejemplo de la debilidad humana. Jake asintió lentamente. Ya veo. ¿Y crees que derrotarme demostrará algo sobre todos los humanos? Sí. ¿Cuáles son las reglas de este combate? Preguntó Jake. Lucha cuerpo a cuerpo hasta que uno de nosotros ceda o no pueda continuar. El equipo médico estará a la espera. ¿Tienen demasiado miedo para aceptar? Jake guardó silencio un momento. Miró a sus amigos y luego a Cestara. Acepto el desafío. El humano rubio agarró el brazo de Jake. Jake, no tienes que hacer esto. Este tipo te dobla en tamaño. Lo sé, Lisa, pero ya ha tomado una decisión sobre los humanos. Quizás esto le enseñe algo. En menos de una hora, la noticia del desafío se había extendido por toda la academia. Cadetes de todas las especies se reunieron alrededor de la arena de entrenamiento principal. La arena era una gran sala circular con un suave acolchado en el suelo y las paredes. Estaba llena de equipo médico, un lado operado por la doctora Karen y su equipo. Sexata entró en la arena entre vítores de los demás cadetes valcarianos. Flexionó los músculos y extendió las garras brevemente para mostrarle a la multitud a que se enfrentaba Jake. Los estudiantes humanos parecían nerviosos por su amigo. Jake entró por el lado opuesto con ropa de entrenamiento sencilla. Caminó tranquilamente hacia el centro de la arena y se inclinó levemente ante su oponente. De cerca, la diferencia de tamaño era aún más evidente. Sexatara se alzaba sobre el humano. Última oportunidad para ceder, pequeño humano, dijo Sexatara. Estoy bien, gracias, respondió Jake. ¿Podrías repasar las reglas una vez más? Satara rió. Combate cuerpo a cuerpo hasta que uno se rinda o quede inconsciente. No se permiten armas. ¿Listo? Jake respiró hondo y adoptó una postura de combate que Sexaterra no reconoció. Parecía relajada pero equilibrada. «Listo, Jake», dijo el árbitro Kyo. Un instructor tesiano neutral levantó la mano. «Comienza». Stara cargó hacia adelante con un rugido, confiado en que la pelea terminaría en segundos. La embestida de Sater debería haber terminado la pelea de inmediato. Era más rápido y fuerte que cualquier humano. Sus garras estaban listas para agarrar a Jake y derribarlo al suelo. La multitud esperaba ver al cadete humano derrumbarse bajo el ataque del Valcariano. En cambio, algo extraño sucedió. Jake se hizo a un lado en el último segundo. El impulso de Sexata lo impulsó hacia adelante, pero Jake ya no estaba allí. El humano se movía con fluidez, como agua fluyendo alrededor de una roca. Sexatara se tambaleó ligeramente al ver que sus garras solo agarraban aire. Antes de que Sexatara pudiera darse la vuelta, sintió las manos de Jake en su espalda. El humano empujó suavemente, aprovechando el impulso del Valcariano para desequilibrarlo aún más. Sexatara se contuvo antes de caer, pero estaba confundido. Ningún oponente había esquivado su ataque inicial con tanta facilidad. «¿Qué haces?», gruñó Saterra mientras giraba. Jake ya se había movido de nuevo. Se encontraba a varios metros de distancia, aún en esa relajada postura de combate. Su respiración era tranquila y regular. Parecía estar resolviendo un rompecabezas en lugar de luchar por su vida. «Luchando», dijo Jake simplemente. Sexatera atacó de nuevo, esta vez con más cuidado. Lanzó un potente puñetazo que debería haberle aplastado las costillas a Jake, pero el humano no estaba allí cuando llegó el puñetazo. Jake se había deslizado bajo el golpe, y de repente, estaba de nuevo detrás de Sexatara. Esta vez, Jake contraatacó.
Su codo impactó justo debajo del omóplato de Sexatar. El impacto provocó un dolor agudo en el brazo del Vulcarion, haciendo que sus garras se retrajeran involuntariamente. Jake se apartó de inmediato antes de que Sexatar pudiera contraatacar. La multitud comenzó a murmurar. Esto no iba como nadie esperaba. Sexaterra se frotó el hombro, sintiendo el dolor donde Jake lo había golpeado. ¿Cómo había sabido el humano exactamente dónde golpear? Se suponía que las placas de armadura valquianas protegían contra la mayoría de los ataques, pero Jake había encontrado un hueco entre las placas con precisión quirúrgica. «Tuviste suerte», gruñó Sesterra. Jake no respondió. Simplemente observó y esperó. Sester intentó una estrategia diferente. En lugar de cargar, avanzó lentamente, manteniendo la guardia alta. No dejaría que el humano se le escapara esta vez. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, agarró a Jake con ambas manos. Jake agarró las muñecas de Sesterra y las bajó mientras avanzaba. El movimiento lo puso al alcance de Sesterter, donde la mayor ventaja del tamaño alienígena no significó nada antes de que Sexatara pudiera reaccionar. La rodilla de Jake golpeó su plexo solar. El aire se escapó de los pulmones de Sexara. Se dobló, jadeando. Jake podría haber terminado la pelea en ese momento, pero en lugar de eso retrocedió y esperó a que Sexa se recuperara. ¿Por qué no presionaste tu ataque? Sexater jadeó. Este es un ejercicio de entrenamiento, no un combate a muerte, respondió Jake. No quiero lastimarte más de lo necesario. El comentario enfureció aún más a Sexatara. El humano se estaba conteniendo. Estaba tratando a Sexatara como a un niño que necesitaba ser tratado con cuidado. Ningún guerrero le había mostrado jamás tanta falta de respeto. Sexatara extendió sus garras en toda su longitud. Las puntas afiladas brillaron bajo las luces de la arena. Varios cadetes entre la multitud jadearon. Se suponía que las garras solo se usaban en situaciones de vida o muerte. Ahora mueres, humano, dijo Sexatar. Atacó a Jake con ambas manos, intentando atraparlo entre sus garras. Pero Jake se movía como el humo, doblándose y retorciéndose para esquivar cada golpe. Cuando la garra derecha de Sexitara pasó por encima de su cabeza, Jake agarró la muñeca del valcariano y la retorció. La llave de articulación provocó una agonía en el brazo de Sexitara. Sus garras se retrajeron automáticamente mientras su cuerpo intentaba protegerse de la lesión. Jake mantuvo la llave un instante, luego la soltó y se apartó. Tus garras son peligrosas, dijo Jake, pero te hacen predecible. Predicáis cada ataque. Sexatara no podía creer lo que oía. Un humano le estaba dando consejos de lucha. Él, un guerrero valcariano entrenado en combate desde la infancia. Pero a medida que la lucha continuaba, Sexata empezó a comprender que Jake tenía razón. Cada vez que intentaba usar sus armas naturales, Jake parecía saber exactamente lo que iba a hacer. El humano interpretaba su lenguaje corporal como un libro, anticipándose a cada ataque. Los ataques de Jake eran completamente diferentes a todo lo que Stara había enfrentado. El humano no intentó dominarlo ni igualar su fuerza. En cambio, Jake apuntó a puntos específicos del cuerpo de Sexata con precisión clínica. Un golpe rápido en la parte interior del codo le entumeció el brazo izquierdo. Un golpecito detrás de la rodilla le hizo doblar la pierna. Ninguno de los ataques fue particularmente poderoso por sí solo, pero juntos estaban desmantelando a Sexitara pieza por pieza. Sus movimientos se volvieron más lentos y torpes a medida que Jake apagaba sistemáticamente sus sistemas corporales. La multitud se había quedado completamente en silencio. Incluso el otro cadete valcariano dejó de vitorear a su compañero guerrero. Todos podían ver que algo sin precedentes estaba sucediendo. Un humano no solo se defendía contra un guerrero variano. Estaba ganando. Setera intentó un último ataque desesperado. Se abalanzó con todo lo que le quedaba, planeando derribar a Jake al suelo, donde su tamaño y peso le darían ventaja. Jake esperó hasta el último segundo,
Se agachó y agarró las piernas de Sexaterra. Con una técnica que parecía desafiar la física, el humano levantó al alienígena, mucho más grande, por encima de su hombro. Sexata se encontró volando por los aires. El tiempo pareció ralentizarse al comprender lo que estaba sucediendo. El humano lo había lanzado. Él, un guerrero valcariano de 2 metros de altura, lanzado como un saco de grano. Golpeó con fuerza el suelo acolchado. El impacto lo dejó sin aliento y le nubló la vista. Antes de que pudiera recuperarse, Jake estaba encima de él, aplicándole una especie de agarre que Sexaterra nunca antes había visto. El brazo de Jake rodeó el cuello de Sexa, pero no de una forma que le aplastara la tráquea. En cambio, el humano presionaba puntos específicos que cortaban el flujo sanguíneo al cerebro de Sexitara. La técnica era precisa y controlada. «Ríndete», dijo Jake en voz baja, «o te desmayarás». Sexatara intentó liberarse, pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Puntos negros danzaban en los bordes de su visión. Nunca antes había experimentado algo así. No dolía, pero estaba desactivando su cuerpo con la misma eficacia que pulsar un interruptor. Debería haberse rendido. Su entrenamiento le decía que se rindiera y reconociera la derrota, pero su orgullo no le permitía someterse a un humano. No delante de todos esos testigos. «No me rendiré ante ti», jadeó. El agarre de Jake se apretó ligeramente. «Entonces duerme», dijo con lo que parecía un sincero arrepentimiento. El mundo se oscureció cuando Sexatura perdió el conocimiento. Lo último que oyó fue al doctor Calerín llamando al equipo médico. El gran guerrero Valkyrion había sido derrotado por un humano silencioso que leía manuales de ingeniería en su tiempo libre. Lo primero que notó Sexitara al despertar fue el dolor de cabeza. Sentía como si alguien le estuviera martillando el cráneo con una barra de metal. Lo segundo que notó fue el brillante techo blanco sobre él, cubierto de equipo médico que no reconoció. Intentó incorporarse, pero inmediatamente se sintió mareado. Una mano suave lo presionó para que volviera a la cama. «Tranquilo», dijo la doctora. Karen, la oficial médica tesiana. Su piel azul tenía una expresión preocupada. «Recibiste un golpe fuerte. Las cámaras de curación han curado la mayor parte del daño, pero tu cerebro aún necesita tiempo para recuperarse». «¿Qué pasó?», preguntó Satera con voz ronca. Sentía la garganta seca y en carne viva. «Estuviste inconsciente durante 3 horas», explicó la doctora. Karen mientras revisaba las lecturas en una pantalla cercana. «Sufriste una conmoción cerebral grave al caer al suelo, además de algunas costillas magulladas y una distensión en el hombro. El humano tuvo mucho cuidado de no causar daños permanentes, pero aún así tu cuerpo sufrió un trauma significativo. Los recuerdos volvieron a inundar. El desafío, la pelea. Jake Murphy moviéndose como el agua alrededor de sus ataques. El derribo imposible que lo hizo volar por los aires. El estrangulamiento que lo había paralizado como una máquina que se apaga. «Perdí», dijo Sexatara más para sí mismo que para el médico. «Sí, lo hiciste», dijo el doctor Kellerín sin compasión. «Y tienes suerte de que el humano se controlara. Podría haberte roto el cuello con ese lanzamiento si hubiera querido». Sexata miró al techo, intentando procesar lo sucedido. Había estado tan seguro de la victoria. Jake Murphy parecía débil e inofensivo. ¿Cómo salió todo tan mal? «Quiero ver la grabación», dijo. El doctor Caen arqueó una ceja. «¿Estás seguro? Quizás sea mejor descansar primero». «Muéstramela». El doctor suspiró y activó una pantalla holográfica sobre la cama de Sesterra. La grabación comenzó desde el inicio de la pelea. Sexatera se vio a sí mismo arremeter con total confianza, esperando una victoria fácil. Lo que vio en la grabación le revolvió el estómago. Jake Murphy no solo lo había derrotado. El humano había jugado con él como un gato juega con un ratón. Cada uno de los ataques de Sexater había sido anticipado y contraatacado con el mínimo esfuerzo.
Jake había controlado toda la pelea de principio a fin. Lo peor fue ver la cara de Jake durante la batalla. El humano nunca pareció enojado ni emocionado. Estudió a Stara con la misma expresión tranquila que usaba al leer sus libros de ingeniería. Para Jake, la pelea había sido un problema por resolver, no una lucha a vida o muerte. «Detente ahí», dijo Sexatar cuando la grabación llegó al último lanzamiento. El holograma se congeló en el momento en que Jake lo levantó del suelo. Sexatara estudió la posición del cuerpo humano, cómo usaba la palanca y el ritmo en lugar de la fuerza bruta. La técnica superaba tanto todo lo que Sexatara había aprendido que ni siquiera podía entender cómo funcionaba. ¿Cómo lo hacía?, preguntó Sexatara. Tendrías que preguntárselo a él, dijo la doctora Karen, aunque sospecho que lo aprendió en la Tierra. Las técnicas de combate humano son muy diferentes a las que enseñamos aquí en la academia. La puerta de la enfermería se abrió y entró la comandante Hayes. La instructora humana parecía cansada, como si hubiera estado lidiando con problemas todo el día. «¿Cómo se siente, cadete?», preguntó confundida. Sexaterra respondió con sinceridad. La comandante Hayes acercó una silla junto a su cama. «Me imagino que sí. Acabas de descubrir que todo lo que creía saber sobre los humanos estaba mal». «No lo entiendo». Jake Murphy parecía débil. Se pasaba el tiempo leyendo libros. ¿Cómo podía luchar así? «Jake Murphy es uno de nuestros mejores estudiantes de combate», explicó el comandante Hayes. Se especializa en combate cuerpo a cuerpo y guerra asimétrica. También es cinturón negro en 3 artes marciales terrestres diferentes. Sexatara se sentía mal, pero nunca entrenó en las zonas de combate. Lo observé. Entrenaba todas las mañanas a las 5, antes de que la mayoría de los cadetes despertaran. A Jake no le gustan las multitudes cuando entrena. Prefiere practicar solo. La revelación golpeó a Sexa como un golpe físico. Mientras dormía, Jake Murphy había estado entrenando en secreto. El humano silencioso que leía manuales de ingeniería era en realidad un luchador letal que simplemente no hacía alarde de sus habilidades. «¿Por qué nadie me lo dijo?», preguntó Sexata. «Habrías escuchado», respondió el comandante Hayes. «Ya habías decidido que los humanos eran débiles. Viste lo que querías ver». Saterra recordó todas las veces que había despedido a los cadetes humanos. Recordó haber puesto los ojos en blanco durante las charlas del comandante Hayes sobre técnicas de combate humanas. Había sido tan arrogante, tan seguro de su superioridad. Jake intentó evitar la pelea, continuó el comandante Hayes. Te preguntó varias veces si estaba seguro de querer seguir adelante. Incluso les pidió a Lisa y a los demás que mantuvieran la calma porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que ganaría. Claro que lo sabía. Jake llevaba meses estudiando anatomía y técnicas de combate valcarianas. Sabía exactamente dónde estaban tus puntos débiles y cómo explotarlos. Para él, tu desafío era como un examen final para el que ya había estudiado. Sexatara cerró los ojos, avergonzado. «Hice el ridículo». «Sí, lo hiciste». El comandante Hayes asintió. «Pero puedes aprender de esta experiencia si así lo decides. Jake no te guarda rencor. De hecho, se quedó aquí 2 horas después de la pelea, asegurándose de que recibieras la atención médica adecuada. Eso hizo que Sexaterra se sintiera aún peor. El humano al que había intentado humillar había demostrado más honor del que tenía. «Hay algo más que deberías saber», dijo la comandante Hayes. «Jake Murphy ni siquiera es considerado uno de nuestros mejores luchadores». Sexater abrió los ojos de golpe. «¿Qué? Es hábil, pero se especializa en el combate 1 contra 1. Tenemos estudiantes que son mejores en entrenamiento con armas, tácticas de escuadrón, guerra psicológica y planificación estratégica. Jake es solo un ejemplo de las capacidades humanas». La idea era aterradora. Si Jake Murphy ni siquiera era su mejor luchador, ¿de qué eran capaces los mejores cadetes humanos? «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sexata.
Porque necesitas entender algo importante, dijo la comandante Hayes, poniéndose de pie. Los humanos no se convirtieron en una gran potencia galáctica por accidente. No tuvimos suerte en nuestras guerras. Nos ganamos nuestro lugar a través de la inteligencia, la adaptabilidad y miles de años de aprendizaje para derrotar a oponentes más grandes y fuertes que nosotros. Se detuvo en la puerta. Tu gente son grandes guerreros, Stara. Pero luchas con honor y tradición. Los humanos luchan para ganar. Hay una diferencia. Después de que ella se fuera, Saterra yacía en la cama del hospital pensando en todo lo que había aprendido. Toda su visión del mundo se había hecho añicos en cuestión de minutos. Los humanos no eran las criaturas débiles que había imaginado. Eran depredadores que habían aprendido a ocultar su verdadera naturaleza tras una apariencia pacífica. Jake Murphy parecía inofensivo porque eso le daba una ventaja. Los enemigos lo subestimarían, tal como lo había hecho Sexatara. Para cuando se dieran cuenta de su error, sería demasiado tarde. Por primera vez en su vida, Sexatara sintió un miedo genuino a otra especie. Sexatara pasó los siguientes 3 días en su habitación, negándose a salir excepto para las clases obligatorias. No podía enfrentarse a los otros cadetes después de su humillante derrota. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía que lo seguían. Los susurros cesaban cuando se acercaba. Su reputación como un feroz guerrero Balkan estaba destruida. Pero peor que la vergüenza era la confusión. Todo lo que creía saber sobre la galaxia se había demostrado erróneo en una sola batalla. Si los humanos eran tan peligrosos, ¿cómo había sobrevivido su gente al contacto con ellos? ¿Cómo había sobrevivido a alguien? Al cuarto día, Sexatara finalmente fue a la biblioteca de la academia. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era investigando. Encontró un rincón tranquilo y comenzó a consultar archivos sobre la historia militar humana. Lo que descubrió le heló la sangre. Los humanos habían estado librando guerras durante toda su historia registrada, no solo contra otras especies, sino entre sí. Habían pasado miles de años desarrollando nuevas formas de matar y derrotar a sus enemigos. Su planeta estaba cubierto por las ruinas de civilizaciones que habían sido conquistadas y destruidas por otros grupos humanos. Pero no era solo la violencia lo que perturbaba a Seatara. Era la creatividad. Los humanos habían inventado armas y tácticas que ninguna otra especie había imaginado jamás. Usaban la psicología como arma. Usaban las fortalezas de sus enemigos en su contra. Ganaban batallas haciendo que sus oponentes se derrotaran a sí mismos. Leyó sobre algo llamado el caballo de Troya, donde los humanos escondían soldados dentro de un regalo falso para infiltrarse en una ciudad enemiga. Aprendió sobre la guerra de guerrillas, donde pequeñas fuerzas humanas derrotaban a ejércitos mucho más grandes al negarse a luchar limpio. Descubrió que los humanos habían escrito libros enteros sobre el arte de la guerra, estudiando el combate como una ciencia. Cuanto más leía, más comprendía por qué la comandante Hayes había tenido tanta confianza en sus lecciones. La doctrina militar humana no se basaba en el honor ni la tradición. Se basaba en los resultados. Si algo funcionaba, lo usaban. Si no, lo descartaban y probaban otra cosa. Una lectura interesante. Sestara levantó la vista y vio a Jake Murphy de pie junto a su mesa. El humano llevaba una bandeja de comida y vestía ropa informal en lugar de su uniforme de la academia. Tenía el mismo aspecto que antes de la pelea. Tranquilo, inofensivo, normal. Pero ahora Sexata podía ver lo que antes se le había pasado por alto. Jake se movía con perfecto equilibrio. Sus ojos escudriñaban constantemente la sala, buscando salidas y posibles amenazas. Incluso en conversaciones informales, se posicionaba para poder reaccionar rápidamente ante cualquier peligro. ¿Puedo sentarme?, preguntó Jake. Saterra asintió, sin confiar en su voz. Jake se acomodó en la silla frente a él y comenzó a comer. «Has estado evitando a todos», dijo Jake entre bocados. «¿Estás bien?». La pregunta sorprendió a Sexaterra. «¿Por qué te importa?».
Porque no me gusta ver sufrir a la gente, y sé que tú estás sufriendo ahora mismo. Te reté a un combate. Quería humillarte delante de toda la academia. ¿Por qué no me odias? Jake consideró la pregunta seriamente. Porque entiendo por qué lo hiciste. Te enseñaron que los valcarianos son guerreros superiores. Cuando viste a un humano pequeño y silencioso, pensaste que era débil. Era una suposición razonable basada en la información que tenías. Pero estaba equivocado. Sí, lo estabas. Pero equivocarse no es un crimen. Negarse a aprender de tus errores sería. Jake sacó una pequeña tableta y la puso sobre la mesa. La pantalla mostró diagramas tácticos y secuencias de combate. He estado estudiando técnicas de combate valcariano desde que llegué a la academia, explicó Jake. Tu gente son guerreros increíbles. Tus armas y armaduras naturales te otorgan ventajas que los humanos jamás podrían igualar en un combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo me derrotaste tan fácilmente? Porque no luché contra ti directamente. Usé tus expectativas en tu contra. Esperabas que intentara igualar tu fuerza, así que usé la velocidad. Esperabas que me alejara de tus garras, así que me acerqué donde no podían ser efectivas. Jake le mostró los diagramas tácticos. Eran análisis detallados de la anatomía y los estilos de lucha de los varianos, con notas sobre sus puntos débiles y contraataques. Cada especie tiene fortalezas y debilidades, continuó Jake. Los humanos aprendimos hace mucho tiempo que no podíamos igualar a otras razas en potencia bruta. Así que tuvimos que ser más astutos. Estudiamos a nuestros enemigos hasta que los comprendimos mejor que ellos mismos. ¿Eso fue lo que me hiciste? Sabía cómo lucharías incluso antes de que dieras el primer golpe. El entrenamiento de combate valcariano está muy estandarizado. Todos aprenden las mismas técnicas y siguen los mismos patrones. Eso los hace predecibles para alguien que sabe qué buscar. Sexatara sintió una mezcla de admiración y miedo. Estudiaste a toda mi especie solo para prepararte para las peleas. No solo para peleas, dijo Jake. Para cooperar también. Si entiendo cómo piensan y actúan las valquirias, puedo trabajar con ellas de forma más efectiva. El combate es solo una aplicación de ese conocimiento. Jake le mostró más archivos en su tableta. Sexatara vio estudios detallados de docenas de especies alienígenas, incluyendo su psicología, cultura y capacidades militares. Los humanos no solo estaban aprendiendo a luchar contra todos. Estaban aprendiendo a comprender a todos. Esto es lo que hacen los humanos, explicó Jake. Observamos, analizamos, nos adaptamos. Es como nuestra especie sobrevivió en la Tierra. Y es como hemos sobrevivido en la galaxia. ¿Pero no te hace esto peligroso para todos los demás? Jake sonrió. Y por primera vez, Sexatara vio algo depredador en esa expresión. Solo si intentan hacernos daño a nosotros o a nuestros amigos. Los humanos preferimos la cooperación al conflicto. Pero si alguien nos obliga a luchar, nos aseguramos de ganar. Durante la siguiente hora, Jake compartió historias sobre la historia militar humana. Le contó a Sesterra sobre antiguas batallas donde pequeños ejércitos humanos derrotaban a fuerzas mucho mayores mediante tácticas superiores. Explicó cómo los soldados humanos eran entrenados para pensar con independencia y adaptarse a situaciones cambiantes. Tu gente lucha con honor, dijo Jake. Sigues códigos de conducta y métodos tradicionales. Eso es admirable, pero también limitante. Los humanos luchamos para alcanzar objetivos. Usamos los métodos más efectivos. Puede que suene deshonroso, pero nos mantiene vivos y protege a quienes nos importan. A veces, la supervivencia es más importante que el honor. Jake le contó la historia bélica de la Tierra. Describió cómo las diferentes naciones humanas habían desarrollado estilos de lucha únicos según su entorno y sus enemigos. Los habitantes del desierto luchaban de forma diferente a los del bosque. Las naciones insulares tenían tácticas distintas a las de los habitantes de las montañas. La diversidad nos hizo más fuertes, explicó Jake.
Mientras que otras especies desarrollaron una forma de luchar, los humanos desarrollaron cientos de enfoques diferentes. Cuando nos topamos con extraterrestres, teníamos un enorme arsenal de herramientas del que echar mano. Sester empezó a comprender por qué los humanos eran tan temidos por algunas especies y respetados por otras. No eran solo guerreros. Eran estudiantes de guerra que nunca dejaban de aprender y mejorar. Lo más aterrador, dijo Jake mientras terminaba su almuerzo, es que el combate es solo un área donde los humanos hacen esto. Estudiamos psicología, ingeniería, medicina, economía, todo. No nos conformamos con usar lo que heredamos de nuestros ancestros. Queremos entender cómo funciona todo para poder mejorarlo. ¿Es por eso que lees esos manuales de ingeniería? En parte, pero también porque disfruto de verdad aprendiendo cosas nuevas. Los humanos somos curiosos por naturaleza. Queremos saber cómo funciona el universo. Mientras Jake se preparaba para irse, se volvió hacia Sexaterra con expresión seria. ¿Puedo darte un consejo? Sexater asintió. No dejes que esta derrota te defina. Eres un buen guerrero con mucho potencial, pero necesitas empezar a pensar más allá de los métodos tradicionales de Varian. Estudia a tus oponentes. Aprende de tus errores. Adáptate. ¿Te refieres a pensar más como un humano? O sea, piensa como un ganador. 2 semanas después de su derrota, Sexaterra estaba en el campo de entrenamiento principal de la academia, observando a Jake Murphy practicar. El humano se movía a través de una serie de formas de combate con fluida precisión. Cada movimiento se fundía con el siguiente como una danza mortal. Otros cadetes de diversas especies también se habían reunido para observar. Jake terminó su rutina y notó a su público. Se acercó a Sesterra, secándose el sudor de la cara. ¿Quieres probar algunas técnicas básicas?, preguntó Jake. ¿Me enseñarías?, se sorprendió Satara. Si estás dispuesto a aprender. Durante la siguiente hora, Jake le enseñó a Sexata algunos conceptos fundamentales de la lucha humana. Le enseñó sobre el apalancamiento y el impulso, cómo redirigir la fuerza de un oponente en lugar de enfrentarlo de frente. Le mostró puntos de presión que podían incapacitar sin causar lesiones permanentes. Tu especie depende demasiado de la fuerza, explicó Jake mientras demostraba una llave articular. Pero la fuerza sin técnica es solo energía desperdiciada. Sexter intentó copiar los movimientos de Jake. Al principio, todo le pareció torpe y antinatural. La lucha valcariana consistía en abrumar a los oponentes con poder y agresividad. Estas técnicas humanas requerían una delicadeza y una sincronización que su gente rara vez desarrollaba. No la fuerces, dijo Jake con paciencia. Deja que la técnica haga el trabajo. Poco a poco, Sexatara comenzó a comprender cuando dejó de intentar realizar los movimientos con fuerza y se concentró en el posicionamiento y el apalancamiento. La técnica empezó a funcionar. Aplicó con éxito un lanzamiento básico a Jake, enviando al humano a la lona en una caída controlada. Mejor, dijo Jake mientras se ponía de pie. Estás aprendiendo a utilizar la energía de tu oponente en lugar de luchar contra él. La noticia de sus sesiones de entrenamiento se extendió por toda la academia. Otros cadetes comenzaron a pedirle a Jake que les enseñara técnicas de lucha humana. Pronto empezó a impartir clases informales para cualquiera interesado en aprender. El comandante Hayes observó con aprobación una de estas sesiones. Te estás convirtiendo en todo un instructor, le dijo a Jake. Sexaterra es en realidad mi mejor alumno, respondió Jake. Una vez que superó sus ideas preconcebidas, aprendió los conceptos más rápido que nadie. Stara sintió una oleada de orgullo ante el cumplido. Había estado trabajando más duro que nunca, estudiando manuales de combate humano y practicando las técnicas que Jake le enseñó. Por primera vez desde que llegó a la academia, sintió que realmente estaba mejorando como guerrero. La verdadera prueba se produjo durante los Juegos de Guerra anuales de la academia. Los cadetes se dividieron en equipos y se les dieron escenarios militares complejos para resolver.
El ejercicio de este año implicó defender un puesto estratégico contra números superiores con recursos limitados. Sexaterra fue asignado a un escuadrón de especies mixtas liderado por Jake. Su equipo incluía a Lisa, la humana rubia del grupo original de Jake, 2 cadetes de Tesian y un enorme Traxian llamado Gorks, que medía casi 8 pies de altura. Nos superan en número 3-1, dijo Lisa mientras estudiaban la pantalla táctica. La fuerza enemiga tiene mejor equipo y más experiencia. Según la doctrina militar tradicional, deberíamos estar preparándonos para la derrota. Menos mal que no somos tradicionales, respondió Jake con una sonrisa. Esbozó un plan que a Sexaterra le pareció completamente loco. En lugar de fortificar su posición y esperar el ataque, Jake quería dividir su pequeña fuerza y lanzar asaltos simultáneos en 3 posiciones enemigas diferentes. Eso viola todas las reglas tácticas que he aprendido, protestó Sesterra. Y es exactamente por lo que podría funcionar. Jake explicó, los comandantes enemigos esperan que actuemos a la defensiva. Han posicionado sus fuerzas para contrarrestar una estrategia defensiva. Si atacamos cuando y donde no lo esperan, podemos crear caos en sus filas. El plan requería sincronización y coordinación perfectas. Cada miembro del equipo tenía que confiar en que los demás ejecutarían sus partes sin problemas. No había lugar para el error. Sexaterra lideró el asalto a la posición enemiga del este junto a Gorks usando técnicas que había aprendido de Jake. Se acercó al objetivo desde un ángulo inesperado. En lugar del asalto frontal directo que sus instructores le habían enseñado, usó el sigilo y la desorientación. Los cadetes enemigos no estaban preparados para su ataque. Se habían posicionado para repeler una carga vulcarana convencional, dejando sus flancos vulnerables a su nuevo estilo de lucha. Sexaterra se movió a través de sus defensas como agua fluyendo alrededor de piedras, tal como lo había hecho Jake semanas antes. Mientras tanto, Jake y Lisa atacaron la posición occidental con una combinación de guerra psicológica y sabotaje. Técnico. Engaño. Jake ya había neutralizado su comando centro. El ejercicio terminó con su escuadrón superado en número, logrando la victoria completa en menos de 2 horas. Los instructores de la academia quedaron atónitos por el resultado. Ningún equipo había ganado jamás el juego de guerra de manera tan decisiva enfrentando probabilidades tan abrumadoras. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el comandante Vexar, un oficial veterano traxiano que había estado observando el ejercicio. Pensamos como humanos, respondió Sexaterra antes de que Jake pudiera responder. El comentario provocó miradas de sorpresa por parte de los instructores. Que un cadete vcariano atribuyera al pensamiento humano una victoria militar no tenía precedentes. Explique, exigió el comandante Vexar. Los humanos no luchan limpio. Sexata dijo que estudian a sus enemigos y encuentran formas de convertir la fuerza en debilidad. Utilizan el engaño, la mala dirección y la guerra psicológica. Rompen reglas que otros ni siquiera saben que existen. ¿Y usted aprueba este enfoque? Sexaterra miró a Jake, quien asintió alentadoramente. Apruebo ganar. Todo lo demás es solo hablar de orgullo. Esa noche, Sexaterra se sentó en su habitación escribiendo un largo mensaje a su familia sobre el mundo natal de Varian. Les contó sus experiencias en la academia y lo que había aprendido sobre los humanos. No son lo que parecen ser. Escribió, cuando ves a un humano, ves una criatura pequeña y suave sin armas ni armaduras naturales. Lo que no ves es un depredador que ha pasado miles de años aprendiendo cómo matar cosas más grandes y más fuertes que él. Describió las técnicas de lucha de Jake y el enfoque humano de la guerra. Explicó cómo los humanos convirtieron sus aparentes debilidades en ventajas y usaron la inteligencia para vencer una fuerza superior. Nunca subestimes a un humano, concluyó. Son las especies más peligrosas de la galaxia precisamente porque todos cometemos el error que yo cometí. Vemos lo que queremos ver en lugar de lo que realmente hay allí. Un suave golpe en su puerta interrumpió su escritura. Jake estaba de pie en el pasillo sosteniendo 2 tazas de té.
Pensé que tal vez quisieras algo de compañía, dijo Jake. Se sentaron juntos en un cómodo silencio por un tiempo, bebiendo té y mirando las estrellas a través de la ventana de Stara. Y ahora me doy cuenta de que estabas estudiando cómo pelear mejor que nadie. Jake sonrió. Mi padre solía decir que los mejores guerreros son los que nunca tienen que luchar porque todos saben que ganarán. Tu padre parece sabio. Era un Navy SEAL, Fuerzas Especiales. Me enseñó que no hay ningún honor en perder, solo en proteger a las personas que te importan. Sexatara pensó en eso. La cultura belga otorgaba un enorme valor al honor y la tradición. ¿Pero de qué servía el honor si con él te mataban? ¿Qué valor tenía la tradición si te impedía adaptarte y mejorar? Jake, dijo finalmente. Gracias ¿por qué? Por mostrarme que equivocarse no es el fin del mundo. Es solo el comienzo de tener razón. Jake levantó su taza de té en un simulacro de brindis. A equivocarse primero y luego hacer mejor. Hacer mejor. Sexatara estuvo de acuerdo. Fuera de su ventana, naves de docenas de especies se movían por el espacio alrededor de la academia. Cada uno llevaba jóvenes guerreros de mundos diferentes, todos aprendiendo a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Sexatara ahora entendió por qué la academia funcionaba tan bien. No se trataba de hacer que todas las especies lucharan de la misma manera. Se trataba de enseñarles a apreciar las fortalezas de los demás y compensar sus debilidades. Los humanos trajeron creatividad y adaptabilidad. Los valcarianos aportaron fuerza y coraje. Los tesios trajeron sabiduría y paciencia. Juntos eran mucho más poderosos de lo que cualquiera de ellos podría ser solo. Pero también entendió algo más. Entre todas estas especies, los humanos eran especiales. No porque fueran los más fuertes, los más rápidos o los más inteligentes, sino porque nunca dejaron de aprender, nunca dejaron de adaptarse, nunca dejaron de encontrar nuevas formas de convertir situaciones imposibles en victorias. Jake Murphy parecía un estudiante más y tranquilo leyendo manuales de ingeniería. Pero Sexatara ahora sabía la verdad. Estaba mirando a un superdepredador que había evolucionado más allá de la necesidad de parecer peligroso. Y eso que Sexaterra se dio cuenta convirtió a los humanos en la especie más aterradora de la galaxia.